Bueno, amigas, amigos, vamos de inmediato con las informaciones. Por supuesto, el día de ayer, domingo 13 de enero, comenzó como cualquier otro día. No obstante, aproximadamente, bueno, a media mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, que se dirigía a Caraballeda para participar en un cabildo abierto, fue detenido por parte de funcionarios del SEBIN. Sin duda alguna, como él mismo lo decía, representaba el secuestro del presidente legítimo de Venezuela. Denunciaban a través de las diferentes cuentas, tanto del Partido Voluntad Popular como de la Asamblea Nacional, como de la propia cuenta directa de Juan Guaidó y de la esposa de Juan Guaidó, que estaba acompañándolo en el momento en que llega el SEBIN. Pues conocimos de esta situación, igualmente fue replicada por todos los medios de comunicación, por todos los periodistas que estamos pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela. A pesar de, digamos, todo ese candado mediático que hay en nuestro país, pues inmediatamente esto corrió a través de las redes sociales. Y todo gracias, sobre todo, no solamente a lo que pudo comentar su esposa, que fue la primera en confirmar esta noticia, fue gracias a un video tomado por un aficionado que estaba en plena cola bajando a La Guaira. Se da cuenta de que algo está ocurriendo más adelante. Según lo que pudimos observar, pues esta persona yo creo que ni siquiera sabía quién estaba montando en esa camioneta del SEBIN. El video pues se observa el momento en que estos funcionarios del Servicio de Inteligencia de Venezuela arrastran a quien se presume pues era Juan Guaidó desde una camioneta hasta otra y se lo llevan. Tan sencillo como eso. Inmediatamente su esposa confirmó la noticia, Fabiana Rosales, y pues a través de ella también pues los diferentes medios de comunicación que nos enteramos de todo lo que allí estaba ocurriendo. Ella comentaba en su momento que lo habían secuestrado, que estaban en el carro y escuchaba incluso el momento en que estaba siendo llevado incluso a la fuerza, ¿no? Luego de que esto ocurriera, pues las informaciones iban y venían. Por un lado, pues se aseguraba de que sí estaba detenido, por otro lado se aseguraba que iba a ser liberado. Al parecer, el propio Juan Guaidó, luego de haber sido liberado, pues confirmó que efectivamente tuvo unas palabras con estos funcionarios y que lo dejaron en libertad. Más allá de eso, por supuesto, hay la versión oficial, la versión del gobierno, que ya vamos a comentar, pero en principio Juan Guaidó pues hablaba de que había que cesar la usurpación. El gobierno de transición decía, y elecciones libres. Comentaba, entre otras cosas, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien pues de alguna manera también pues manifestó que efectivamente es el presidente de Venezuela y pues de esta manera, digamos, legítimamente pues estaría corroborando lo que ya todos sabemos que está pasando en Venezuela. Es un poco pues la noticia que se corría en el momento. Quiero colocarles a ustedes el momento en que Juan Guaidó pues llega finalmente al Cabildo Abierto después de esas horas de incertidumbre o de momentos de incertidumbre, porque yo creo que no fueron horas, fueron minutos los que pasaban o los que llegaron a pasar. Yo creo que todo transcurrió de una forma tan rápida que muy pocos podíamos seguirlo, como quien dice, en tiempo real. Eso era lo que pasaba en el día de ayer, ya que las cosas pues estaban manejándose de una forma tan rápida. Y bueno, igualmente cuando conocimos que Juan Guaidó llegaba a Caraballeda, pues nos llegaron las primeras fotografías, nos llegaron las primeras versiones de lo que allí había ocurrido. Vamos a escuchar entonces, como ya les decía, parte de lo que él decía en el día de ayer. Quiero colocarles a ustedes un extracto de sus declaraciones allí en ese cabildo abierto. Vamos a ver si se los puedo colocar a esta hora para que pues podamos recordar un poco lo que él manifestaba en el día de ayer. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional,
además muy seguido, ¿no? Que fue una de las demostraciones de cariño que sintió él de parte de la población, que allí lo acompañó a este cabildo abierto, que a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que estaba allí ocurriendo, pues lo acompañó en todo momento, en toda la caminata, y hasta que llegara a la tarima que se había colocado allá en Caraballeda, en el estado Vargas, para ofrecer este cabildo, en este discurso, perdón, en el cabildo que fue allí instalado en Vargas, hacia donde se dirigió, o desde donde se dirigió a muchísimas personas. Decía, hay mucha gente que falta. Él comentaba que no van a poder con la democracia y la Asamblea Nacional, de que hay una resistencia, de que somos sobrevivientes, no víctimas, parte de lo que él decía. Escuchemos entonces algunos de sus comentarios. Ya va, disculpe, vamos a colocarlo de nuevo. Están desesperados en Miraflores. Bueno. La legítima institución que nosotros representamos y presidimos, y que vamos a hacer todo para seguir haciéndolo. Vean lo que están haciendo. Están desesperados en Miraflores. No saben quién da la orden. Como ustedes ya vieron, como el mundo lo vio, nos interceptaron. Nos secuestraron unos minutos. Pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hoy también están en la calle en cabildos abiertos, y vamos a seguir estando, para que sepan. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, hablando pues sobre lo que ayer vivió en esta terrible situación pues que le tocó. Vamos a comentar en la próxima parte, amigas, amigos de nuestro espacio, las reacciones que tuvo el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, en torno a esto que ellos llamaron un show mediático. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue un show mediático de la oposición? ¿O quién armó el show realmente en todo esto? Bueno, esperamos sus comentarios, los voy a ir leyendo poco a poco. Mientras tanto, vamos a colocarles algo de música. Y justamente, bueno, en en esta misma onda, vamos a colocarles un tema de Ricky Martin que se llama Gracias por pensar en mí, y suena aquí en nuestro News Delivery. ¿Qué crees tú que va a pasar en nuestra amada Venezuela? La verdad es que ya uno no puede ni atreverse a especular ni a comentar absolutamente nada. Uno no es ni siquiera, es que ya uno no puede ni predecir lo que puede ocurrir. Esto, por ejemplo, jamás lo pensé. Les soy sincero, esto fue una metida de pata muy grande que creo que le va a costar muy caro. Esperamos que la oposición pues sea prudente y lo haga bien, ¿no? Sobre todo, digamos un poco mi punto de vista. Si efectivamente las redes salvaron un poco lo de ayer, es que esa es nuestra función como comunicadores, ¿no? Poder y además ser prudentes. A mí me llegó la información rapidito de que lo habían liberado. Después me llegó otra contrainformación de que no lo habían liberado. Entonces uno decía, bueno, ¿será que digo lo que debo decir o no? Porque claro, las dos fuentes de quienes me decían eso, pues eran confiables. Entonces uno, ¿a quién le cree? Y son momentos difíciles para uno como comunicador de decir exactamente la verdad, y sobre todo sabiendo que la gente solamente tiene como único medio de información a los comunicadores, a los periodistas, a los medios que están a través de las redes sociales. Es, digamos, el único acceso que tiene la población, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. Muchas veces las noticias pues llegan un tanto distorsionadas. Uno de alguna forma tiene un acceso más directo, no digamos que más del todo pues confiable, porque uno también pues se equivoca, pero uno trata de tener ese acceso o ese acceso directo a la información. Y bueno, tratamos de ser prudentes. Creo que todos los colegas pues estuvimos pues bien eso, prudentes, informando lo que teníamos que informar y esperando pues que fueran confirmadas todas las informaciones para poder ofrecerlas. Y esa era la intención, ¿no? Porque tampoco podemos irnos de bruces a decir cualquier cosa y después pues todo se cae, o todo es mentira, o todo no es como debió haber sido. Y bueno, ese fue el momento, digamos, de mayor incertidumbre que tuvimos ayer
Gracias a Dios tenemos las redes sociales. Tristemente en Venezuela todavía pues el acceso a ellas es difícil por el tema sobre todo de la conexión, ¿no? No es que tengan el acceso o no tengan acceso a las redes, pero sí es difícil la conexión y por lo tanto se hace muy cuesta arriba y eso lo entendemos perfectamente. Pero bueno, son los medios los que están, estos medios son los que están ofreciendo esa información. Bien, amigas, amigos, son las 7:36 de la mañana. Como les decía, vamos a continuar, por supuesto, vamos a seguir con más informaciones. Ayer el gobierno nacional, a través del ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, fue el encargado de ofrecer la información de la posición del gobierno de Maduro. Escuchemos entonces parte de las declaraciones de ayer de Jorge Rodríguez, que dio, por supuesto, a través de Venezolana de Televisión, el canal del Estado. Escuchemos. Queremos informarles a todo el pueblo de Venezuela que, sabiendo como sabemos todos que estamos en presencia de una oposición signada por el levantamiento permanente de show mediático, de falsos positivos, de intenciones aviesas de obstaculizar y entorpecer la tranquilidad, el sosiego, la paz que nos merecemos todas las venezolanas y todos los venezolanos. Inmediatamente después de que empezaron a aparecer algún tipo de elementos en las redes sociales que de forma permanente utilizan la extrema derecha venezolana y la extrema derecha internacional, enemiga de Venezuela, para agredir la República, pues nos enteramos que se había dado una situación irregular donde un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, pues realizaron un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. Ese procedimiento, que afortunadamente ya está completamente solventado y superado, sirvió para que se instalara el consabido show mediático, la consabida instalación de falsos positivos, que lo único que persiguen es afectar la tranquilidad que nos merecemos todas y todos. Por supuesto, de inmediato los voceros internacionales de la extrema derecha que quisiera ver sus garras metidas en la tranquilidad de la República y afectando la tranquilidad de la República, hicieron eco de esta situación. Queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela que esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos, de manera de que podamos averiguar y podamos establecer a ciencia cierta si es que se prestaron para realizar este tipo de situaciones. Bueno, amigas, amigos, parte de lo que ayer decía Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones del gobierno de Maduro. Por supuesto, hay muchas lecturas que se le dan a estas declaraciones. Efectivamente, ellos dicen que se enteraron por las redes. Claro, es que definitivamente es por las redes que se enteraron, porque los medios de comunicación tradicionales no están dando estas informaciones. Punto número 1. Punto número 2, por lo menos la información que corrió al principio era que supuestamente los funcionarios del SEBIN que lo dio a conocer luego, incluso lo corroboró el propio Guaidó, era que supuestamente lo habían detenido para evitar ser víctima de un atentado. Esa fue una de las versiones que corrió en el momento, que Guaidó pues la comentó incluso después. No obstante, yo creo que el gobierno no esperaba que, bueno, es que es difícil, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo graba. Entonces no se esperaban que esto hubiese quedado registrado en video, como así lo hizo gracias a esa persona pues que grabó y que estaba en la cola y tuvo la valentía de grabar, porque muchas veces con ese temor de ver a unas personas armadas fuertemente en la autopista, lo que tú piensas no es ni siquiera que está ocurriendo algo así, sino que es un secuestro o que es pues una acción de Lampa. Bueno, es que definitivamente
son ampones los que hacen ese tipo de acciones. Bueno, pero más allá de entrar en esos detalles, lo que podemos decir es que efectivamente el gobierno pues reconoce que hubo allí un error. Y bueno, hay muchas versiones que podemos hablar o podemos comentar o que podemos decir. Lo cierto de todo es que ayer Rodríguez aseguró que esta persona había sido, que uno de los funcionarios había sido ya detenido, identificado, y que por lo tanto pues esta persona estaba a la orden del Ministerio Público para su investigación. ¿Qué va a ocurrir allí? Eso no lo vamos a saber nunca. Nunca vamos a saber qué pasó de este señor o de estas personas que fueron supuestamente detenidas. De hecho, ayer Rodríguez mostraba a través de las redes sociales una fotografía de esta persona. Allí en las redes sociales, en el propio Twitter, pues veíamos lo que pues mostraba Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Ahora, definitivamente, ¿qué ocurre? Bueno, aquí hubo muchos errores, hubo errores de cálculo, hubo errores de todo tipo, ¿no? Hubo errores también o demuestra un poco la situación interna del propio Ejecutivo Nacional, de lo que está allí ocurriendo, de quién manda a quién. Todas esas preguntas que nos hacemos, yo creo que fueron respondidas con todo esto que ocurrió ayer en el caso de la detención de Juan Guaidó. Agradecemos a Dios de verdad que pues no concluyó de otra forma, porque hoy pudiera estar preso Guaidó, y seguramente pues cómo sale de la cárcel. Eso es un tema que justamente pues se preguntaban muchos previo a que Guaidó pues asumiera como tal la presidencia de Venezuela, como pues se lo estaba exigiendo entre otros el Grupo de Lima. Por cierto que en medio de toda esta situación, las colegas Osmari Hernández de CNN y Beatriz Adrián de Caracol, ambas venezolanas, pero que son corresponsales de estos dos medios de comunicación internacionales, también fueron detenidas por unas horas en los alrededores del SEBIN. Ellas estaban cubriendo, para que entiendan un poco aquellos que no conocían de esta situación, ellas estaban en la Universidad Central de Venezuela. Ellas estaban pues haciéndole seguimiento a lo que había ocurrido la noche anterior en el Hospital Clínico Universitario, donde murieron varias personas por las fallas en la energía eléctrica en el hospital. E inmediatamente pues se enteran de lo ocurrido con Guaidó. Ellas se dirigen al SEBIN, porque en un principio, al SEBIN de Plaza Venezuela, en un principio pues se había informado de que supuestamente Guaidó había sido llevado al SEBIN de Plaza Venezuela. Entonces ellas inmediatamente se van hasta allá, y estando allí son interceptadas por un vehículo y rodeadas por hombres armados, tanto Osmari como Beatriz. Ellas les dicen que son periodistas, no obstante incluso la propia Beatriz estaba transmitiendo, que ustedes seguramente pudieron verlo a través de las redes sociales, transmitiendo a través de Caracol. La estaban llamando para preguntarle sobre lo ocurrido con Guaidó, y ella comenta que estaba siendo detenida. Estuvieron por espacio de unas horas, las llevaron a un lugar, les quitaron sus pertenencias, se fueron requisadas, les revisaron los teléfonos, las fotografiaron por supuesto, y ellas pues entregaron absolutamente todo, gracias a Dios, luego de digamos que media hora exactamente, disculpen, media hora, no fueron más de media hora, pero luego les regresaron sus pertenencias y las dejaron salir del lugar donde allí estaban. Así que bueno, comentaban pues tanto Osmari como Beatriz Adrián de Caracol Noticias. Bueno, gracias a Dios concluyó todo de esta forma en relación con nuestras colegas, pero esto marcado en lo que pasaba el día de ayer. ¿Qué reacciones hubo ayer? Entre otras, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue uno de los primeros en condenar de forma absoluta la detención y liberación del presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Almagro lo hizo a través de un video que colgó en Twitter, hizo patente su condena y rechazo absoluto al secuestro del presidente interino de Venezuela, y alentó a la comunidad internacional a detener los crímenes de Maduro y sus esbirros, dijo textualmente Luis Almagro. Otro que reaccionó fue Marco Rubio, el senador de la Florida, quien aseguró que luego de la detención de Guaidó
se puede comprobar que que el SEBIN está dirigido por opresores enviados desde Cuba, comentaba Marco Rubio. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, aseguró que la detención de Guaidó y encargado además de la presidencia de la República es un delito de lesa humanidad. Pastrana decía: secuestro es secuestro, así lo tituló a través de sus redes sociales. Otro delito de lesa humanidad que comete el negociador, rectifico, el narcodictador, fue la palabra que utilizó Pastrana para referirse a Nicolás Maduro. Por otro lado, la Unión Europea exige, o bueno, mejor dicho, la eurodiputada Beatriz Becerra envió un mensaje a Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la política exterior, y solicitó que se pronuncie sobre la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino. Seguramente pues habrá reacciones en el día de hoy con respecto a esto. No obstante, leo, para que tengan una idea, esto fue, repito, en lo que ocurría en el Europarlamento, pero el día de hoy el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, restó importancia al arresto de Juan Guaidó. Borrell respondió así en un desayuno al ser preguntado por la breve detención de Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional fue detenido. Pues Borrell dijo que lo que le preocupa y en lo que hay que estar vigilante es a los derechos humanos. Es una preocupación constante. Para el ministro, la única salida de la crisis, dijo una vez más, combinar la presión y la sanción y al mismo tiempo facilitar el diálogo. Muy guabinosos definitivamente los españoles, el nuevo gobierno de España con respecto a lo que pasa en Venezuela. Allí definitivamente es la oposición la que ha sido pues más radical con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Repito, España restó importancia a lo que fue la detención de Guaidó y la tildó de una breve detención. Así pues la calificó el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell. Insiste en que espera que se dé un diálogo en lo que pudiera ser el futuro de Venezuela. Un diálogo en estos momentos en Venezuela, ¿quién con quién? ¿Cómo para qué? ¿No? Es lo que siempre uno se pregunta. Pero bueno, esto es, repito, la posición que tiene hasta ahora el gobierno español, ahora a manos de Pedro Sánchez. Y bueno, ¿dónde está Paulino López? Pues una buena pregunta. ¿Dónde está Paulino López? Por allí también veía dónde está Diosdado Cabello, se preguntaban por allí, entre otros que no han hablado, pero ya seguramente van a aparecer. No crean que ellos pues manejan muy bien las estrategias políticas. Seguramente pues lo van a hacer en el transcurso del día. Va a haber alguna posición van a tomar ellos en el día de hoy. Bueno, seguimos en relación con las reacciones. Ya les hablaba de la de España. Voy a repetir para aquellos que se conectan a esta hora lo que dijo España en el día de hoy. España resta importancia a la detención de Juan Guaidó. Esto de boca del propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien resta importancia. Estados Unidos, por su lado, el gobierno norteamericano denunció la detención arbitraria de Guaidó como un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela por parte de la dictadura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Estoy leyendo textualmente lo que dijo el Departamento de Estado norteamericano. Denunciamos la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Figuera. Llamamos a las fuerzas de seguridad a defender la Constitución y los derechos del pueblo venezolano. Estados Unidos y el mundo están mirando, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, a través de las redes sociales. El gobierno de Chile también condenó lo que calificó de amedrentamiento a opositores en Venezuela. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Chile precisó que condena en los términos más enérgicos la detención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Guaidó. Sebastián Piñera, por su lado, además reiteró su irrestricto apoyo a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó, a quien considera como el presidente legítimo de Venezuela. Por su lado, la Cancillería de Perú, el gobierno de Martín Vizcarra, reiteró su pleno respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Igualmente, Argentina mostró su solidaridad y apoyo a Guaidó, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores. Costa Rica también expresó su respaldo y más enérgica condena a la detención arbitraria de Juan Guaidó. Colombia también se refirió directamente a la detención del presidente de la Asamblea como un secuestro. Colombia condena vehementemente el secuestro por horas del diputado Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y elegido de forma constitucional en Venezuela. Por lo tanto, pues el Grupo de Lima se ha manifestado. Los países que nombraba, casi todos de ellos están dentro del Grupo de Lima, pero luego el Grupo de Lima en conjunto pues emitió también un comunicado y condenó la detención del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, y expresaron su más contundente rechazo. Claro, el Grupo de Lima lo hizo casi en conjunto. Solamente México fue el único país en no aprobar esta resolución, este dictamen, este comunicado que ayer aprobó el Grupo de Lima. México pues se pone también entonces a distancia del Grupo de Lima y no está aprobando absolutamente nada de lo que venga o esté relacionado con Venezuela. Qué bonito ese comentario. ¿Quién lo hizo? Virgilio. Me huele a democracia. Qué bonito, ¿no? Me huele a democracia. Qué rico oler a democracia. Es así. Huele a democracia. Ojalá Dios te oiga. No podemos perder la esperanza, mi gente. Sigamos adelante contra todo pronóstico, contra todas las cosas, contra todo obstáculo. Seguimos adelante. Así que no perdamos eso, la esperanza. Y qué bonito ese, de verdad que a mí me levanta mucho el ánimo. Huele a democracia. Qué bien. Nuestro espacio News Delivery. Me voy con este mensaje que está en Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar sus corazones y sus pensamientos. Así que el mensaje, en síntesis, es: dejen de inquietarse. Entremos, como quien dice, en paz. Entremos en paz y entreguemos todo en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga y nos dirija en todo instante. Tengan todos un excelente día, amigas y amigos. Gracias por permitirme estar junto a ustedes. Esto fue News Delivery y me voy con esas grandes esperanzas, las que nos traen los integrantes de la agrupación Panic at the Disco del año pasado, High Hopes, una canción que sonó muchísimo. Yo coloqué varias veces esta canción. Aquellos que me siguen saben que me encanta. Pues las dejo para cerrar nuestro programa del día de hoy. Tengan todos un excelente día y será entonces hasta mañana. Chao, se les quiere.